15. Cuando usted lo tenga, puede glorificar el nombre de Dios, puede exaltar su presencia. Amén. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. San Mateo dice la palabra del Señor. Mateo es el primer libro de la Biblia en el Nuevo Testamento. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Mateo, capítulo 27, verso 15, dice la palabra del Señor. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos, pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿cuál de los dos queréis que suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haréis de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tus maravillas, tus señales sobre nuestras vidas. Pedimos que tu palabra hable a nuestro corazón. Pedimos que tu palabra hable a nuestra mente, Señor. Obra en cada uno de nosotros, Dios, y que sea tu presencia en nuestro ser. Aliméntanos con tu palabra, cámbianos, transfórmanos, edifícanos, enséñanos, exhórtanos, Señor. En el nombre de Jesucristo, derrama entendimiento y sabiduría, Señor, y que la palabra salga. Amén. Puede sentarse glorificando el nombre de Dios. Si le puede dar un fuerte aplauso al Señor, amén. Gloria al Señor. ¿Y quién vive? Fuerte para Dios, amén. Porque Él es digno de gloria, Él es digno de honra. Cristo vive, Cristo vive, Él vive, amén. Él está vivo. Gloria al Señor. Y porque Él vive, nosotros vivimos. Una vez un cantante dijo que no entendían por qué en la iglesia aplaudían aplaudir al Señor, aplaudir la congregación al Señor, porque los aplausos significan brindar tributo, brindar adoración a Dios. Y el único que debemos aplaudir es a Cristo Jesús. Amén. Por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. El pasaje que acabamos de leer del libro de San Mateo, capítulo 27, verso 15, está ya en los últimos días finales de la vida de Jesús como el Cristo en esta tierra. Y había una fiesta, la fiesta se acostumbraba de parte de los romanos, de Pilato en este caso, soltar a un preso todos los años en estas fiestas, porque la fiesta que se celebraba a los judíos era para gozo, era para alegría, y mostraba la salida del pueblo de Israel de la esclavitud, y se gozaban.
se alegraban en el Señor. Y los que se encargaban, en este caso, del poder de gobernar militar, también querían de una u otra manera congraciarse con el pueblo de Israel, de todos sus pecados. No le hacía rebaja de pena a la mitad, no, le hacía rebaja de pena total. Que si iba a morir o si iba a estar en la cárcel tanto tiempo, ese día soltaba uno y se le quitaba todos esos días que iba a pasar en la cárcel. Y aquí tenemos a dos personas, Barrabás y a Jesús. Uno identificaba el bien, Jesús, y otro identificaba. Barrabás era malo, era asesino, era sedicioso, era rebelde, quería tomar o quería quitarse del yugo de los romanos con la fuerza. Pero Jesús vino a esta tierra no a luchar contra el hombre, sino a luchar contra la opresión del pecado que había sobre la humanidad. Él no vino a gobernar a un pueblo, a rey, no. Cristo de Nazaret vino a enseñar la a y como vino a eso, él no se enredó en lo que el hombre le podía ofrecer. Porque unos días atrás de esta historia lo querían nombrar rey. Le hicieron una entrada y lo querían poner como rey. Pero ahora, en este pasaje que leímos, sucede totalmente lo contrario. Ya no quieren a Jesús como rey. ¿Por qué? Porque algo o alguien cambió su pensamiento, cambió su forma de pensar. Dice la Biblia que estaban delante del tribunal, estaban Barrabás y Jesús, y Pilato preguntó: ¿a quién quiere que os suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Pilato sabía que Jesús estaba ahí, era por envidia, no del pueblo, sino envidia de los sacerdotes, envidia de los ancianos, envidia de todos aquellos que tenían una posición privilegiada dentro del gobierno de Israel. ¿Por qué? Porque Jesús estaba de una u otra manera tomando adeptos y ellos se veían atemorizados porque pensaban que lo iban a dejar a un lado y que lo iban a nombrar rey. Ellos no querían ceder el poder, ellos no querían ceder el dominio que tenían en Israel, que tenían en Jerusalén. Y como no querían ceder ese dominio, los sacerdotes, los ancianos, incitaron al pueblo. Le dijeron al pueblo y lo convencieron de tal manera que al pueblo se le olvidó. Se le olvidó que Jesús hacía milagros. Al pueblo se le olvidó que pasaba días enteros escuchando al Cristo de la gloria hablar. Al pueblo se le olvidó cómo lo recibieron con unas ramas de olivo, diciendo Hosana, Hosana. Se le olvidó todo eso. ¿Por qué? Porque alguien cambió, modificó su forma de pensar. Y ya no veía a Jesucristo como lo veía antes. No veía a Jesús como ese líder, como ese hombre lleno de una palabra, lleno de autoridad, lleno de doctrina. Ya no lo veía de esa manera porque fue cambiada su forma de pensar. ¿Y quiénes cambiaron la forma de pensar de esta multitud? Dicen que fueron los sacerdotes y fueron los ancianos. En el versículo 20 dice: pero los principales sacerdotes
y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás. Los sacerdotes, los ancianos persuadieron. Y persuadir requiere de cierto tiempo. Persuadir requiere de cambiar la fachada, el pensamiento que tiene esa persona. Los sacerdotes lo podían hacer, tenían poder, tenían fama, tenían capacidad de convencimiento, tenían labia. Y con esa labia, con esa sabiduría humana, cambiaron la forma de pensar de la multitud. La esposa de Pilato soñó con el Señor Jesús y le mandó a decir a su esposo Pilato: Pilato, no tengas tú nada que ver con ese justo, porque yo he sido atormentada, soñé con que Jesucristo era justo y ese es un hombre justo. Y Pilato también sabía que él no era merecedor de muerte, que no era merecedor de que le crucificaran, que no era merecedor de que le asesinaran, de que no era merecedor de la máxima pena, que es la muerte, y que siempre ha sido a través de los años la pena de muerte. Pero se tenía que cumplir lo que la palabra de Dios decía sobre el Cristo, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él vino a esta tierra a predicar, a dar las buenas nuevas, a cambiar, a transformar, a librar a la humanidad de un pecado. Y la gente sabía eso, sabía que ese hombre hablaba con autoridad, sabía que ese hombre obraba milagros, obraba señales y que venía de parte de Dios, que era un enviado de Dios. Sabía que era una persona diferente a los escribas, a los sacerdotes, a los ancianos, a los fariseos, pero fue cambiada su manera de pensar, fue trastornada su manera de pensar. Y este conflicto que vemos ya y que ocurrió hace casi 2000 años, sigue ocurriendo en los gobiernos, sigue ocurriendo en las naciones, pero también sigue ocurriendo en usted y en mí. Muchas veces, como al pueblo de Israel, se le ofreció y se le colocó delante a Jesús y se le colocó adelante a Barrabás. Y el pueblo, ya trastornado su pensamiento, escogió a Barrabás y desechó a Jesús. Y fuera de eso, pidió que lo crucificara. Un pueblo que había visto el poder de Dios a través de Jesús, que había visto cómo los ciegos recobraban la vista, cómo los sordos volvían a oír, cómo el que no podía caminar, caminaba. Pero todo lo bueno se olvida de la noche a la mañana. Todo lo que es bueno, cuando uno no se centra, nuestro pensamiento puede ser borrado, puede ser cambiado. Todo lo bueno que ha hecho una persona en nuestra vida se borra de un momento a otro cuando sucede un conflicto, cuando hay un problema, cuando ocurre algo en algún lugar y en alguna parte. ¿Por qué? Porque detrás de eso está la influencia de Satanás. Está la maquinaria que Satanás utiliza para que el hombre deje de creer en Dios, para que no ponga su fe en lo que es bueno, sino que ponga su mirada en lo que es malo. Y nosotros tenemos que estar apercibidos de todo ello. Y eso ocurre, lo que ocurrió aquí, lo que leímos, ocurre a cada instante y a cada momento de nuestras vidas. Dios nos ha enseñado en esta iglesia una herramienta de estudio que se llama el espejo espiritual. Y muchos de los que predicamos utilizamos el espejo espiritual
Primero nosotros nos colocamos en esos lugares de esos personajes y después meditamos en ello y tratamos de nosotros ubicarnos en cuál de esos personajes tenemos. ¿Y qué personaje tenemos en este lugar? Está Pilato, están los sacerdotes y los ancianos, está Barrabás y está Jesús. Y también está la multitud, que era la que decidía quién debía morir y quién debía de vivir. Si nosotros vemos y nos reflejamos en un espejo y nos vemos y nos colocamos enfrente, nos vamos a ver a nosotros mismos, ¿cierto? Tal y cual como somos. Nos vamos a ver cosas que no nos podemos ver o sentir. Cuando nos colocamos enfrente de un espejo es para arreglarnos, ¿cierto? Si nos colocamos, nos vemos si estamos bien peinados, si la camisa está bien puesta, si el cuello está bien colocado. O sea, nos vamos a ver. Si la camisa está más puesta, ¿qué hacemos? La colocamos. Si la blusa está más puesta, la ubicamos donde debe ser, ¿verdad? Es decir, que en el espejo vamos a conocer, vamos a ver nuestros errores. Entonces, vamos a colocarnos en el puesto de Pilato. Pilato sabía que Jesús era justo. Pilato sabía que Barrabás era un asesino. Y él podía decidir a cuál de los dos le daba vida. Él podía decidir si le daba vida a Jesús o si le daba vida a Barrabás. Pero como él quería congraciarse con un pueblo, simplemente le dejó que la multitud tomara la decisión. Que la multitud, que los demás tomaran esa decisión, pudiéndola haber tomado él como gobernador de esa provincia de Roma, que era en ese momento Israel, Jerusalén. Pero ¿qué hizo eso? Simplemente se lavó las manos y dijo: la sangre de este hombre no sea sobre mí, sino sean sobre ustedes. Y somos como Pilato, porque muchas veces no asumimos nuestras responsabilidades. Muchas veces le dejamos que otros tomen las decisiones por nosotros. Dejamos que sean otras personas las que decidan sobre nuestras vidas. Dejamos que sean otros señores, otras personas, otros amigos, conocidos, los que influyan en lo que nosotros tenemos que escoger, que tenemos que elegir. Somos como Pilatos. Nos lavamos las manos y simplemente decimos: no, yo no tuve la culpa. ¿Cuántas decisiones de pronto nos tocaba tomar a nosotros? ¿Y cuántas decisiones dejamos que la tomaran los demás? Que la tomara un padre, que la tomara una madre, que la tomara un hermano, que la tomara una hermana, que la tomara un hijo. Y nosotros no tomamos la decisión que teníamos que tomar. Yo estaba en esa encrucijada y muchas veces los papás míos tomaban la decisión por mí. Y sabiendo que yo podía tomar la decisión. Pero cuando uno llega a Cristo, uno tiene que decidir por uno mismo. Amén. Nadie puede decidir por uno, a no ser que uno le deje esa opción a los demás. ¿Quién decide sobre el futuro de su vida? Usted, sus padres, su familia. Cada uno de nosotros somos los que decidimos cómo va a ser nuestra vida. No podemos dejar que otro decida por nosotros. No podemos dejar que otro gobierne, mande en nuestras vidas, conociendo que somos nosotros los que tenemos que dar la cara, conociendo que seguir adelante. Y muchas personas son como Pilato, quieren congraciarse con las demás personas y no toman la decisión y dejan que otro tome la decisión para ellos quedar bien ante los demás.
Y como cristianos no podemos hacer eso. Como cristianos, usted y yo somos los que tenemos que tomar las decisiones. Claro, bajo la guía de Dios, bajo el orden de Dios, amén. Consultando a Dios, preguntándole a Dios, ¿qué hago, Señor? No que otro influencie sobre mi decisión, no, sino que yo vaya a la presencia de Dios y que sea Dios el que me diga, coge por este camino, tienes que hacer esto. Y a su nombre, tenemos nuestra vida en nuestras manos. Nadie puede hacernos daño si nosotros no se lo permitimos, si nosotros se lo permitimos, amén. Nadie, ¿por qué? Porque la vida tuya está en tus manos, mi vida está en tus manos, y las decisiones que tú tomes hoy, siempre tómala, no para agradar a los demás, siempre tómala eligiendo a Jesús, bendito sea el nombre, sabiendo qué es lo correcto, porque la Biblia dice, el que sabe qué es lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado, amén. Aunque Pilato dijo, esta sangre sea sobre ustedes y lavó sus manos, le fue contado por pecado. ¿Por qué? Porque él sabía que en Jesús no había maldad. Sabía que Jesús no era digno de muerte. Pero sin embargo dejó esa decisión a una multitud para estar bien con esa multitud. Ya nosotros nos miramos, Pilato enfrente y usted sobre Pilato. ¿Se parece a Pilato? ¿Nos parecemos a Pilato? En algunas cosas sí, en otras no. ¿Qué personajes también están ahí? Los sacerdotes y los ancianos. Versículo 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Sacerdotes y ancianos estaban unidos, tenían un propósito. ¿Cuál propósito es? De cambiar el pensamiento a una multitud. ¿Qué propósito tenían los sacerdotes? No dejarse quitar el poder, no dejarse quitar la posición que tenía. Y en nuestras vidas, en nuestro corazón, hay muchos sacerdotes, hay muchos ancianos que dominan nuestras decisiones, que cambian nuestra manera de pensar, que toman decisiones sin de pronto sometiéndonos a nosotros, sin pedirnos consulta. Y ese sacerdotes y esos ancianos en nuestras vidas pueden ser la vieja naturaleza. Esa vieja naturaleza que antes dominaba. Esa vieja naturaleza que antes nos hacía a nosotros tomar decisiones incorrectas. Los sacerdotes y los ancianos siempre van a llevar a una persona a que tome la decisión equivocada, a que tome la decisión en contra de Dios. Esos ancianos, esos sacerdotes, puede ser la propia opinión. Esos ancianos, esos sacerdotes, pueden ser hasta el apellido. Que los Ramírez somos así y siempre hemos sido así y así seremos. Y son los que toman las decisiones muchas veces en nuestras vidas. Los ancianos cambian aún la palabra que Dios ha colocado en nuestros corazones. Jesucristo había sembrado palabra en la multitud. En esa multitud que estaba enfrente, Jesucristo había sembrado palabra. Pero esa palabra fue quitada y fue borrada porque los sacerdotes y los ancianos los persuadieron de tomar la decisión incorrecta, de y propia opinión en contra
de la palabra que Dios ha puesto en tu corazón y en mi corazón. Y lo borra completamente. Y nosotros lo que antes hacíamos y nos movíamos en Dios, obrando y haciendo las cosas, ya no lo hacemos. Porque hubo un sacerdote, porque hubo un anciano, porque fue la propia opinión la que cambió nuestra manera de pensar, cambió nuestra fe, nuestro creer en Dios. En la iglesia recibimos una palabra de esperar en Dios, pero viene el sacerdote de la propia opinión y dice: ¿para qué vas a esperar en Dios? Al como tú quieras hacer las cosas, tú tienes la capacidad para hacerlo. Y persuade a la persona y hace el consejo contrario en contra de Dios. Por ejemplo, ahorita nos dieron un consejo: tenemos que ser diligentes, tenemos que estudiar. Pero cuando vamos a la casa en la tarde, al día siguiente, viene el sacerdote de la propia opinión y dice: ¿para qué vas a estudiar? Ya tú eres viejo, ya tú eres vieja, ya tú quemaste los cartuchos, eso no es para ti. Y te inunda de pensamiento, hasta que te persuade. Te persuade y tú dices: ¿verdad? Yo no voy a estudiar. ¿Para qué voy a estudiar? Eso es muy difícil. Tengo mucho compromiso. Ahí están los sacerdotes, están los ancianos persuadiendo tu forma de pensar. Que no elijas a Jesús, sino que elijas a Barrabás. Que no elijas a la obediencia, sino que elijas a la desobediencia. Y dice: yo estoy bien así, yo estoy bien así. ¿Para qué voy a hacer esto? Tengo 24 años, mi mamá me mantiene, mi papá me mantiene, solo queda en la plata. ¿Yo para qué voy a estudiar? Yo me voy a mantener así. Hay gente que sigue así y todavía tiene 35, 40 años y son los que andan en las esquinas. Nunca estudiaron. Son los que se conocen lo que sucede en todo el barrio. Son los que terminan de cuidando los parqueaderos callejeros ilegales. Y se saben la vida de todo. ¿Pero por qué? Porque una vez lo persuadieron de que tomara ese camino. Las voces que están en nuestro corazón, ¿cuántas veces nos han persuadido de que tomáramos la decisión equivocada? De que tomáramos el camino equivocado, que dejáramos a Jesús a un lado y que escogiéramos a Barrabás. Esos sacerdotes y esos ancianos no solamente están en nuestro interior, sino también están en el exterior. Que nos dice: oye, ¿tú para qué haces eso? ¿Tú para qué vas a buscar de Dios? ¿Para qué vas a buscar del Señor todos los días en la iglesia? Vámonos. Vamos y salimos y damos una vuelta. Nos emborrachamos, gozamos la vida, esto y lo otro. Y es tanta la capacidad de persuasión que muchos terminan persuadidos y hacen lo que esas personas le dicen. ¿Por qué? Porque el diablo tiene esa capacidad de persuadir, tiene esa capacidad de enceguecer a la persona y no dejarla ver realmente cuál es el camino verdadero y cuál es el camino falso. ¿Cuántas voces en tu interior o en tu exterior te han persuadido a que tomes la decisión incorrecta? El orgullo es una voz que se levanta en el corazón. Es un sacerdote, es un anciano. El orgullo no quiere ser terreno en el corazón de la gente. El orgullo quiere seguir dominando en la persona. Y así como el sacerdote y el anciano dijo: no, si cogen a Jesús, entonces a nosotros nos van a echar. El poder ya no va a estar en nuestras manos. Y eso dice el orgullo. No, yo no puedo dejar que este sea humilde, que este se vaya por Jesucristo, que este venga y se humille ante Dios. No, yo voy a ser ese fuerte. Y el orgullo
Tiene ese poder que viene y cambia y persuade a la gente. Oye, ¿para qué te vas a rebajar? No, date tu porte, date tu posición. Cuando Jesús nos dice que tenemos que ser humildes. Amén. Si Él fue humilde hasta la muerte en cruz, nosotros también. Y a su nombre. Y el orgullo nos dice, ¿para qué le vas a hacer caso a tal persona? Haz lo que a ti te da la gana. Y te persuade y te manda tantos dardos, tantos pensamientos, que termina escogiendo a Barrabás. A esas voces, a esos sacerdotes, a esos ancianos, a ese orgullo, a esa propia opinión, hay que quitarla de nuestras vidas. Porque ¿hasta dónde nos va a llevar? Hasta la muerte. Amén. Porque el que no escoge a Jesús, el que no escoge a Dios, ¿a quién escoge? Al diablo, al pecado, a la muerte. Entonces usted y yo, oye, los sacerdotes, yo tengo este sacerdote, tengo este sacerdote, tengo este anciano, está el orgullo, está la propia opinión, está la vanidad, está lo que yo quiero. Voy a quitarlo, lo voy a descabezar. Pero ¿cómo sucede eso? Cuando Cristo domina en el corazón. Cuando la presencia de Dios está en un lugar, todos los ídolos van a caer. Y a su nombre. El arca fue puesta en un lugar donde estaba un Dios de una nación enemiga del pueblo de Israel. Porque lo pusieron ahí. Y cuando amaneció, ¿cómo estaba ese Dios? ¿Cómo estaba Dagón? Doblado, postrado ante la presencia de Dios. Y lo enderezaron. Y al día siguiente, ¿cómo estaba? Descabezado y quitadas las manos. ¿Por qué? Porque estaba la presencia de Dios en ese lugar. Para que tú y yo podamos quitar esas voces que nos hacen ir en contra de Dios, tenemos que estar en la presencia de Dios. Si estamos en la presencia de Dios, vamos a triunfar, vamos a salir victoriosos, vamos a dejar el orgullo, vamos a dejar la negligencia, vamos a dejar la propia opinión, y Jesucristo va a dominar en mi vida. Y a su nombre. ¿Cuántos sacerdotes, cuántos ancianos hay en tu vida? ¿Y quién más aparece ahí? Barrabás. Barrabás fue el más beneficiado en ese momento, ¿verdad? Barrabás estaba a punto de morir. Barrabás estaba a punto de la muerte. Era para él la muerte. Era para él el lugar que habían preparado. Habían preparado tres maderos para matar a 3 personas. Y Barrabás era uno de ellos. Pero ¿qué hizo? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Que Jesús tomó el lugar ¿de quién? De Barrabás. ¿Cómo quedó Barrabás? Libre, ¿verdad? Quedó libre. ¿Qué fue de la vida de Barrabás? No sabemos. La historia, la Biblia no da luz sobre eso. Porque se menciona Barrabás ahí, muere Jesús, no se habla más sobre Barrabás. Y nosotros somos esos Barrabás que merecemos la muerte, pero Jesús tomó nuestro lugar. Merecemos la condenación, merecemos ir al infierno, merecemos estar lejos de Dios, pero Jesucristo viene y toma nuestro lugar. Jesucristo viene y muere por nosotros. Jesucristo viene y nos redime con su sangre preciosa de todos nuestros pecados. Bendito sea el nombre de Dios. Pero después que hace eso, ¿quedaremos en el anonimato como Barrabás? ¿Seremos uno desconocido que ya no se cuenta más de Barrabás? ¿La Biblia habla más sobre él? ¿Barrabás se habrá convertido cuando supo que Jesús murió por él? Barrabás había dejado a un lado su sedicia, su rebeldía, su rebelión.
No lo sabemos, ¿verdad? ¿Cómo será tu vida después de escuchar la palabra de Dios? ¿Cómo es tu vida después de aceptar a Jesucristo de Nazaret en tu corazón? ¿Has seguido, has permanecido en Dios? ¿Se están escribiendo cosas buenas de ti? ¿O simplemente vienes a la iglesia, te sientas, te vas, vienes, te sientas, te vas y no hay un cambio, una transformación en tu vida? A Barrabás no le interesaba nada a Jesús. ¿Seremos como Barrabás? ¿No nos interesará nada a Jesús? Si Jesús dio la vida por mí, ¿qué estoy haciendo yo por Jesús? ¿A quién estoy escogiendo? ¿Estaré escogiendo la muerte? ¿Estaré escogiendo la vida? ¿Como quién seremos? ¿Qué personaje que está en la Biblia que acabamos de mencionar nos reflejamos? El último personaje es Jesucristo. Y creo que para reflejarnos ahí sí hay una diferencia abismal, ¿verdad? Pero tenemos que parecernos a Jesús. ¿Jesucristo a qué vino? Dice la Biblia en el libro de Lucas. Vámonos al libro de Lucas. Unas cuantas páginas ahí cerca. Y a su nombre. Gloria al Señor Jesús. Capítulo 4, verso 17. Dice la Biblia, Lucas 4, 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Eso vino a hacer Jesús, ¿verdad? Después dice en el versículo 21, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es decir, que esa palabra estaba señalada ¿para quién? Para Jesús. ¿Jesucristo hizo eso? Claro que lo hizo. Amén. ¿Y qué dice el mismo Señor Jesús? ¿Qué cosa más grande haríamos usted y yo? Bueno, vayámonos al versículo 18 y vamos a ver si eso es cierto. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, el Espíritu Santo estará sobre nosotros. Después dice, por cuanto me ha ungido. ¿Seremos ungidos de Dios? ¿Nos hemos entregado a Dios? ¿Dios nos ha ungido para hacer una obra? ¿Dios nos ha ungido para predicar la palabra de Dios? Dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Hemos predicado el Evangelio de Jesucristo. Hemos llevado la palabra de Dios a los pueblos, a barrios en la ciudad, a otras ciudades. ¿Hemos hecho eso? No, ¿verdad? Algunas veces sí, otras no. Después dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántas personas quebrantadas de corazón conoce? ¿A cuánto ha sanado que han sido quebrantados de corazón? Que han tenido problemas, que han tenido dificultades y una palabra de nosotros los ha sanado, una palabra de nosotros le ha servido, una palabra de nosotros le ha cambiado su vida, o no hemos hecho nada. Después dice, a pregonar libertad a los cautivos. Alguien de los que estamos aquí hemos mostrado a Jesucristo
como aquel libertador, como el que cambia, como el que transforma. Predicamos la palabra de Dios, se la mostramos a otro. ¿Somos como Jesús o estamos lejos de ser como Jesús? Sino por el contrario, le añadimos más cadena a los demás y nosotros nos alejamos de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y después dice, vista a los ciegos. ¿Quién ha orado por un ciego y ha recibido la vista? No lo hemos hecho, ¿verdad? Aquí lo podemos ver desde el punto de vista físico y desde el punto de vista espiritual. Desde el punto de vista de una enfermedad física en los ojos, o desde el punto de vista espiritual, que hemos traído a los pies de Cristo almas, y las almas aquí han sido cambiadas y transformadas, y la ceguera que tenía el diablo sobre ellos se ha quitado. Si seguimos viendo y seguimos leyendo, ¿como qué personaje te identifica? ¿Como Pilatos, que deja que otros tomen las decisiones por ti? ¿Que dejan que otros influyan sobre tu vida? ¿Que ya está acostumbrado a eso? Somos como los sacerdotes y los ancianos que persuadimos y nos persuadimos nosotros mismos a que no escojamos a Jesús, sino a Barrabás, a que no escojamos a lo de Dios, sino a lo del enemigo, a lo del diablo. Somos como Barrabás, que otro tomó el lugar de su muerte, y de ahí no se habla nada de Barrabás, ni que sintió remordimiento, ni nada, que preguntó, oye, ¿quién era este? Nada de eso. Hemos sido de pronto, Cristo ha hecho algo en nuestra vida, pero nosotros llevamos una vida lejos de Dios, indiferente, sin que nadie conozca que somos cristianos. Somos como Jesús, hacemos la obra que Jesús hizo. Podemos decir lo que dijo Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo imitaba a Cristo, Pablo imitaba al Señor, y de esa manera Pablo hizo la obra de Dios, y el pago de Pablo fue grande, aún aquí en esta tierra. ¿A qué personaje nos parecemos? ¿Dónde se ubica tú? ¿Dónde te ubica? Hay un programa de niños, de pronto lo he escuchado, Lazy Town, ¿verdad? Y hay uno que se llama Robin, uno que es malo, y él toma la posición de diferentes personajes, y hay un tubo y dentro está el disfraz, y entonces él viene y se disfraza y toma la posición de ese disfraz. Bueno, aquí está Pilato, aquí está los sacerdotes y los ancianos, aquí está Barrabás y aquí está Jesús. ¿En cuál te colocas tú? ¿En Jesús? ¿En Barrabás? ¿En Pilato? Una vez el pastor nos colocó y nos puso a escribir cosas en las que nos parecíamos a Jesús. Algunos colocábamos 3, 4, 1. Un muchachito colocó como 17 cosas en que se parecía a Jesús. Imagínense, ya casi era el mismo Jesús. ¿A quién nos parecemos nosotros? ¿Podemos decir nosotros que hacemos lo que Jesús hace? Para eso estamos en esta tierra, amén. ¿Para qué Dios nos reúne como iglesia? ¿Para qué Dios nos reúne como cuerpo suyo? Para corregirnos, amén. Para que crezcamos espiritualmente, para que cambiemos lo que no le agrada a Dios y hagamos lo que le agrada a Dios. Jesucristo, todo lo que oía del Padre lo hacía. Todos los mensajes que tú escuchas de la palabra de Dios, ¿tú lo haces? ¿O simplemente está ahí
el sacerdote del orgullo, de la propia opinión, que dice no voy a ceder, no voy a ceder, no voy a ceder, voy a hacerlo como yo quiera. Usted no me va a decir nada, yo voy a hacerlo como yo quiera. Tomamos nuestras propias decisiones. ¿Hemos escogido a Barrabás o hemos escogido a Jesús? ¿Cómo ha sido nuestra vida en el Señor? ¿Cómo ha sido nuestro crecimiento en Dios? ¿Nos parecemos a Jesús? ¿No nos parecemos a Jesús? ¿Influenciamos sobre las demás personas para que cojan el camino correcto o el incorrecto? Tratamos de buscar el bien en los demás. Muchas veces la persuasión no es solamente de labios, sino con los actos de cada uno estamos persuadiendo a los demás que hagan lo que nosotros hacemos. Hay algo que se llama aprendizaje por observación. Es decir, lo que tú observas, tú lo haces. Y ese es uno de los primeros aprendizajes en la vida del hombre. Cuando es niño, cuando es infante, 2, 3 años. ¿Por qué? Porque los niños todo lo que observan, lo hacen. Y ese aprendizaje se mantiene cuando ellos vienen, lo hacen 1, 2 veces. Y lo vuelven a recordar, porque lo aprendieron. Y a su memoria viene a la mente eso que hicieron. ¿Has aprendido tú cosas de lo que has observado? Nosotros hemos sido de testimonio para que otras personas aprendan y observan que nosotros realmente estamos mostrando al Cristo. ¿Cómo es nuestra vida en el Señor? Nosotros tenemos que hacernos esas preguntas. ¿Y sabe qué pregunta tenemos que quitar de nuestros labios? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? No, tenemos que decirle, Dios, ¿qué me quiere enseñar con lo que yo estoy viviendo actualmente? Señor, ¿qué me quiere enseñar? Que crezca como hijo tuyo, que crezca como siervo tuyo. ¿Qué me quieres enseñar, Dios, a lo que yo estoy viviendo en este momento, en la actualidad? Y cuando nosotros hacemos eso, viene la luz a nuestras vidas. Pero somos como los que persuadimos a los demás. El esposo persuade a la esposa de que no agrade a Dios, o persuadimos a nuestro esposo o a la esposa para que nosotros agrademos a Dios. Como nuestras vidas, y le repito, no solamente es con palabras, sino con nuestros actos y con nuestros hechos, que también enseñamos y los demás están aprendiendo, están imitándonos. Porque decimos, mira ese niño igualito a su papá. Porque ¿a quién imita el niño? Al que ve, al papá, ¿verdad? Imita al que ve, al papá. ¿A quién imitamos nosotros? A Jesús, al Padre o a los malos ejemplos. Si nosotros oramos, ¿a quién vamos a ver? A Dios. Si leemos la palabra y meditamos, ¿a quién vamos a ver? A Dios. ¿Por qué Jesús hacía todo lo que hizo? Porque Él veía ¿a quién? Veía al Padre. Él veía al Padre. ¿A quién estamos viendo nosotros? ¿De quién estamos aprendiendo? ¿Quién nos está persuadiendo? Preguntas que tenemos que hacernos para crecer espiritualmente. ¿Anotamos eso? No, tengo que cuidarme de esto, tengo que cuidarme de esto, tengo que fortalecerme aquí, porque muchas veces caemos en esos errores. Somos buenos en 2, 3 cositas y ya creemos que somos cristianos, que somos hijos de Dios. Pero en las demás cosas que nosotros sabemos que no son buenas, estamos luchando para corregirnos, para ser mejores, para agradar a Dios. Estamos despojándonos del viejo hombre, estamos despojándonos de la mentira, del orgullo, de la vanidad, de las cosas que no le agradan a Dios. ¿Estamos haciendo lo que a Dios le agrada?
¿O no estamos haciendo lo que Dios le agrada? ¿Cómo es tu vida espiritual? ¿Ha crecido mi vida espiritual con respecto a unos meses, a unos años? ¿O simplemente me mantengo en lo mismo? Cuando hacemos eso, vamos a crecer espiritualmente. ¿Cuánto quieren crecer espiritualmente? ¿Cuánto quieren parecerse a Jesús? ¿Cuánto quieren parecerse a Dios? ¿Cuánto quieren parecerse a Barrabás? Una sola. Tenemos que parecernos a Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Si usted come auyama todos los días, dentro de 3 meses, ¿cómo va a estar usted? Amarillo, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Dios. Si usted come cualquier fruta, va a tener exceso de esa vitamina, ¿verdad? ¿Cierto? Si usted come bastante proteína todos los días, va a tener exceso de esa proteína. Si usted come todos los días Biblia, ¿qué va a tener usted? Exceso de palabra, amén. ¿A quién se va a parecer? ¿A la auyama o a Cristo? Oye, tú estás amarillo como la auyama. Claro, si todos los días comes auyama. Si tú todos los días comes Biblia, come oración, entra a Dios, ¿a quién te vas a parecer? A Dios. ¿A quién va? A Dios y a su nombre. Colóquense sobre sus pies. Bendiga el nombre de Cristo Jesús. Gloria al Cristo de la gloria, amén. Si usted come guandú todos los días, creo que no pasa de 3 días, ¿verdad? Pero si usted viene y busca a Dios y quiere enmendar sus errores, el que es humilde reconoce sus errores, amén. Reconoce sus errores, pero ¿qué hace el orgulloso? No, yo no. Yo olvido, pero tenemos que ser humildes, amén. ¿De qué lado estamos? ¿Del lado de Jesús o del lado de Barrabás? Eso lo decide usted y yo, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer todos los días la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia. ¿Y a quién no vamos a parecer? A Cristo Jesús, amén. No vamos a parecer a Cristo Jesús. Nos queremos parecer a Cristo, amén. Bendito sea el nombre de Dios. Así que vamos a identificar las voces que están en nuestro corazón, que nos persuaden de hacer lo que no le agrada a Dios. Vamos a identificarla y vamos a rechazarla. Vamos a quitarla, a dejarla a un lado. Amén. Y que domine la voz de Dios. Y a su nombre. Usted, ¿quién tiene radio, grabadora o equipo de sonido aquí? Usted, de verdad. Antes, ¿dónde colocaba la radio? ¿Dónde la coloca ahora? 105.1 FM, ¿verdad? La tiene todo el día ahí, ¿verdad? Las demás voces ya no existen. Las demás radio, nada. ¿La tienen dónde? 105.1. Y a su nombre. Vamos a tener nuestro corazón hacia Dios, amén. Y que sea Dios el que domine nuestras vidas. Padre Celestial, gracias, bendito Dios, por tus misericordias. Gracias, Señor, por tu grandeza, Dios. Gracias, Dios, por tu palabra que cada día trae vida a todo nuestro ser, Señor. Nos presentamos delante de ti, Dios. Pedimos, Dios, perdón, Dios, si hemos sido, Dios, como Pilato, Señor. Si ya no tenemos fuerza para tomar nuestras propias decisiones, Dios. Perdónanos, Señor, si hemos sido como los sacerdotes, como los ancianos.
Si hay voces en nuestro corazón que matan la palabra de Dios, que matan todo lo bueno que tú has hecho, Dios, que matan el consejo, Padre, que matan, bendito Dios, la gloria que tú tienes en nuestras vidas, Dios. Perdónanos, Dios, si no te hemos agradado, Señor. Perdónanos, Dios, si hacemos aquello lo que no te agrada, Señor. Perdónanos si hemos sido, Dios, como Barrabás, Señor. Tú tomaste el lugar de Barrabás, Dios. Tú moriste por él en ese lugar, Dios. Pero no solamente por él, sino por cada uno de nosotros. Pero ¿cómo ha sido nuestro pago para ti, Dios? ¿Qué hemos hecho en ti? Hemos hecho lo que no te agrada. Hemos hecho lo que te desagrada, Señor. Perdónanos, bendito Dios, si no hacemos, Dios, las cosas que tú nos mandas en tu palabra, Dios. En esta hora, Dios, nos colocamos delante de ti, Dios. Nos colocamos en tu presencia, Dios, pidiéndote, Dios, que sea tu palabra limpiándonos, Dios, que sea tu palabra cambiándonos, que sea tu palabra transformándonos, Dios, que sea tu palabra haciendo maravillas, señales en nuestras vidas, Dios. Pedimos, Dios, tu ayuda. Pedimos, bendito Dios, que tú, Dios, quite esas voces que no te agradan de nosotros, Dios. Que quite, bendito Dios, aquellos que nos llevan a ir en contra tuya, Dios. En el nombre de Jesucristo nos colocamos delante de ti, Dios. Cada uno de los que estamos en este lugar, Dios, nos colocamos en tu presencia, Dios, pidiéndote, bendito Dios, que tú seas ayudándonos, Dios, pidiéndote que tú nos conduzcas por el camino verdadero, Dios, pidiéndote, bendito Dios, que tú nos muestres la luz en el camino que estamos, bendito Dios, recorriendo, Dios. Si hay oscuridad en nosotros, Dios, quita la oscuridad, Dios. Si hay fuerza, bendito Dios, que no nos dejan buscar tu presencia, quítala, bendito Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, Dios. Ayúdanos a identificar las voces que nos hablan en nuestra mente, en nuestro corazón, que no son tuyas, Dios. Ayúdanos, Padre amado, a identificar, Dios, la voz de Satanás, Dios. Ayúdanos, bendito Dios, a echarla fuera, a un lado, Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios. Pedimos, Dios, que tu presencia nos ayude, Dios. Pedimos, Dios, que la gloria tuya, Dios, caiga sobre nuestras vidas, Dios. Que tu palabra, Dios, nos llene, Señor. Que tu presencia, bendito Dios, estés en nuestras vidas, Señor. Necesitamos de ti, Dios. Necesitamos de tu palabra, Dios. Ayúdanos, Dios. Danos entendimiento, Padre. Danos sabiduría, Dios. Danos inteligencia, Dios, para crecer, Dios, espiritualmente, Dios. Necesitamos, Dios, de tu ayuda, Dios. Necesitamos, Señor, de su palabra, Dios. De tu palabra la necesitamos, Dios. Reconocemos que no somos nada. Reconocemos, Señor, que necesitamos de tu presencia, Dios. Reconocemos, Dios, que el orgullo muchas veces, Señor, es más fuerte, Dios, que el orgullo, Dios, no quiere ceder el poder, Dios, y nosotros, Dios, hemos sido esclavos muchas veces del orgullo, Señor. Pero tú eres un Dios grande, Señor. Tú eres un Dios misericordioso, Dios. Y acudimos en esta hora a esa misericordia, Dios. Acudimos a tu nombre, bendito Dios, para que tú hagas algo maravilloso en nosotros, Dios. Para que tú traigas bálsamo, Dios, en esta hora en nuestras vidas, Dios. Derrama un bálsamo, Padre, precioso sobre cada uno de nosotros, Dios. Derrama un bálsamo, bendito Dios, que nos limpie, Señor. Derrama un bálsamo, Dios, que nos cambie, Dios. Derrama un bálsamo, Padre, que nos transforme, Dios. Derrama un bálsamo, Padre, que nos llene, Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Porque queremos agradarte, Dios. Porque queremos ser como tú, Jesús. Porque queremos imitarte, Jesucristo. Porque queremos ser testimonio. Derrama, Dios, algo especial, Dios, en este momento, Dios, en esta hora, Dios. Porque solamente, Padre, tú lo puedes hacer, Dios. Porque solamente, Señor, tú eres el que obra en el corazón, Dios. Tú eres el que obra en las vidas, Dios.
Hazlo, bendito Dios. Hazlo, Dios. Que esta palabra, Dios, sea de bálsamo, Dios. Que esta palabra, Dios, sea de refrigerio, Dios. Que esta palabra, Dios, nos ayude a seguir adelante, Dios. Que esta palabra, bendito Dios, nos edifique, Señor. En tu nombre, Señor. En tu nombre, Señor. En tu nombre, Dios. En tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por todo lo que tú haces, Dios. Gracias, Señor, por tus maravillas. Quiero más y más de ti, Dios. Más y más de tu palabra, Dios. Quiero parecerme más a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Dios, por tu grandeza, Dios. Fortalécenos, Señor. Fortalécenos, Padre. Fortalécenos, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que tu fuerza esté en nosotros, Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, por tus maravillas. Por todo lo que tú haces, Dios. Gracias, Dios. Gloria a Jesús. Hemos llegado al final de este servicio de la segunda escuela dominical. No queremos irnos sin antes orar y darle gracias a Dios por esta palabra